presenter, Luis Eduardo Castillo. He's a professor en la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá, and he's a doctorate student en la Universidad Nacional de Colombia. And he's going to present estimation and validation in statistical modeling of two non-negative random variables given explanatory variable based bivariate subcopula. So go ahead and you have 30 minutes to present. Buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí. Bueno. La presentación lo haré en español. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ya está. Listo, ya. Bueno, entonces nuevamente buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de estimación y validación y modelamiento estadístico de dos variables aleatorias no negativas, dadas variables explicativas a partir de subcópulas bivariadas. Bueno, este es el contenido de la charla. Lo haré en el tiempo en el que está presupuestado y listo. Entonces les cuento. La charla o el contenido de la charla está basado en parte de lo que estoy haciendo dentro de mi doctorado en ciencias estadísticas. Básicamente lo que se está proponiendo es hacer una estimación por máxima verosimilitud a partir de un modelo de subcópulas bivariado, la subcópula bivariada dada variables explicativas. Bueno, ahí indico que voy a presentar ejemplos simulados, pero en realidad voy a presentar uno ya por el tiempo, no alcanzaría a presentar los dos. Y también quiero aclarar que no voy a presentar todo el desarrollo que también tengo en este momento, sino que voy a tratarlo de presentarlo lo más relevante. Bueno, bien, vale la pena recordar lo que es una subcópula. En dos dimensiones, pensando en dos dimensiones, una subcópula es una función bivariada definida en un subconjunto de 1, producto cartesiano de 2, subconjunto del cuadrado unitario. Ese es el dominio, y el conjunto de llegada a codominio es el intervalo 0,1. Condiciones para que sea subcópula es que el 0 y el 1 estén dentro de los conjuntos que conforman el producto cartesiano y la función pues cumple estas condiciones. Para alguien que sepa de cópulas, pues es muy parecido, exactamente parecido a lo que es una cópula. Entonces ahí está la condición número 1. Como lo pueden apreciar, no lo diré en palabras, pero ahí de un momento cómo son las condiciones de estas funciones. También quiero aclarar acá que esta definición yo la estoy basando estrictamente en el artículo de Erderli, que es uno de los autores que más ha trabajado este tema de subcópulas, de ahí lo estoy tomando, esta definición. Bueno, enseguida mencionaré algo que se llama los límites de Frechet en subcópulas. Toda subcópula cumple la condición de que está encerrado en lo que se llama los límites de Frechet, una función WS, que es lo que sería el límite de Frechet inferior, definida de esta forma, y por la parte superior, encerrada por esta subcópula, que sería el límite de Frechet de la parte superior.
También esto es heredado de la teoría de cópulas, tal cual lo cumple lo que es las subcópulas. También quiero indicar lo siguiente, para ejemplos de subcópulas, para marcar la diferencia entre subcópulas y cópulas brevemente. Bueno, los límites de Fréchet son subcópulas, las que acabo de presentar. Las cópulas en sí mismo son ejemplos de subcópulas. Voy a mencionar esta cópula, la cópula vidriada de Farley Gamber Manchester, que es una cópula súper conocida. De hecho, es la cópula que siempre se toma para aplicar ciertos hechos en cópulas y subcópulas, si se valen o no valen. Entonces lo voy a mencionar porque también la voy a usar para algo más adelante. Lo que llaman el producto de U por B también es un ejemplo de subcópula, o aquí también se llamaría análogo como pasa en cópulas, subcópula producto. Y voy a presentar un ejemplo muy sencillo de algo que es subcópula, pero que no es cópula, porque muchas personas pueden pensar que aquí lo que voy a presentar es válido solo para cópulas, pero en realidad no necesariamente una cópula tiene que ser cópula. Entonces aquí está un ejemplo sencillo en el que aparece el producto cartesiano 0101, que cumple la condición, está en el cuadrado unitario, y aquí están las imágenes, que está clarísimo que cumple la condición de su cópula, pero que al mismo tiempo no es cópula. Bueno, también voy a presentar rápidamente estos hechos, la lema de unicidad y medida de dependencia en subcópulas. Lo que es la lema de unicidad es este lema, que si yo tengo una distribución conjunta de variables aleatorias conocidas sus respectivas marginales, entonces va a existir una única subcópula de tal forma que el dominio de esa subcópula va a ser los rangos del producto cartesiano de los rangos de las distribuciones marginales, y de tal forma que se cumple esta condición. Este lema es tomado del libro de Nelson, el libro que habla de teoría de cópulas, pero aquí también va a ser muy importante para el respaldo teórico de los resultados que van a aparecer. Es muy parecido al teorema de Sklar en cópulas, pero no es lo mismo. Quiero aclarar eso. Es parecido, pero no es igual. Bueno, al igual que pasa en cópulas, aquí en subcópulas, y esta es una propuesta también de Erdődy en 2017 en su famoso artículo, propone una medida de dependencia en el contexto de subcópulas y la llama medida de dependencia monótona en el contexto de subcópulas, y esa es la medida que también se va a utilizar en este trabajo aquí. Antes de seguir avanzando, la idea de la medida de dependencia es establecer una medida de asociación, en este caso, de las marginales que hay en subcópulas. Bueno, pues aquí la inspiración de esta medida pues viene de la idea de independencia probabilística entre variables aleatorias. Y aquí, en lo que sigue, se define esta función, la función ds, para inmediatamente poder definir lo que es la medida de dependencia en subcópulas. Bueno, aquí está como tal la medida de dependencia en subcópulas. Se trabaja con la función ds, se trabaja también la función ds aplicado en los límites de Fréchet para obtener esta definición de medida de dependencia. Esta también es una propuesta de Berly y listo. Bueno, la idea de las medidas de dependencia es que de una u otra forma, y abusando un poco del lenguaje, es que se parezca bastante a una medida de correlación para poder de alguna forma estudiar la dependencia. Esta medida cumple algunas de las propiedades de, entre comillas, como si fuera una correlación. Bueno,
aquí ejemplos, y este ejemplo también está basado en el artículo de David. Tomo este en particular porque me parece que está muy claro por un lado, la forma como se presenta la subcópula en este ejemplo y cómo se calcula la medida de dependencia. Bueno, aquí el ejemplo es considerar dos variables aleatorias Bernoulli, ambas discretas, y están dentro de el modelo de distribución conjunta Bernoulli conjunta, el modelo conocido. Aquí están los parámetros asociados que corresponden a las proporciones de cada una de las variables. Aquí alfa, con esa probabilidad, pues es el parámetro propio que indica la dependencia dentro del modelo Bernoulli variado para estas dos variables. Y listo. En este caso, la subcópula se define de esta forma, así como aparece en la diapositiva, atendiendo los casos posibles. Y enseguida, pues ya aparece cómo sería la distribución de conjunta en el contexto de la cópula, ya desglosado en todos sus casos, y listo. Entonces, en ese sentido. Y lo que sigue la diapositiva es ya la aplicación de la medida de dependencia. Todos los casos posibles, cómo se puede estudiar la dependencia en este caso. Entonces, me parece que es un ejemplo pertinente. Aunque en la tesis, lo que yo en la tesis desarrollo otros ejemplos un poco más sencillos, me parece que cumple todas las condiciones para mostrar la idea de subcópula y todo lo que hay detrás de una subcópula, diferenciándolo de cópulas y las medidas de dependencias en el concepto de cópulas. Bueno, bueno, aquí están las propiedades, algunas de las propiedades de la medida de dependencia, lo que estaba comentando, parecido a una medida de correlación, lo cual la interpretación va a ser muy semejante a lo de correlación. Bueno, ahora sí, el tema de mi tesis, contando así a manera general, en forma global, es proponer una subcópula. Esta es la subcópula que propongo en mi tesis. Es una subcópula que está definida como el producto de U por V más una función U, V, que en el trabajo la llamo genérica. Ya ahora les cuento por qué la llamo de esa forma. Con estas condiciones de dominio, esta función que depende de un parámetro θ, aquí lo que sigue son las condiciones que debe cumplir esta función que para que la S sea una subcópula como tal. Como pueden darse cuenta, son condiciones casi muy similares a lo de subcópula, pero se puede demostrar fácilmente que bajo estas condiciones esa función que S es una subcópula, lo cual ya está demostrado dentro del trabajo. Aquí, precisamente, les había comentado ahorita que basado en la cópula de Farley-Lambert-Mongersted, se define o se hace una adaptación a sus cópulas de esa misma cópula para presentar el ejemplo simulado que a continuación presentaré. Bueno, aquí también aplico, ya acercándome a lo que sería la medida de dependencia en esa subcópula para el ejemplo, y llego a esta conclusión que me parece interesante y de alguna forma generaliza cómo sería la medida de dependencia aplicada a lo que sería la cópula de Farley-Lambert-Mongersted, que suena interesante. Esa fue la deducción que hice en su momento. Pero bueno, parte del problema que se trabaja en la tesis es precisamente conduce a una estimación. La subcópula va a ser parte del modelado matemático sobre el cual yo voy a hacer la estimación, y esta es la propuesta. Entonces, primero, tenemos que enmarcarnos en una situación multivariada. O sea, aquí tengo una matriz de datos
donde aparece unas variables x, y y unas variables v, en esta tabla que representan la matriz de datos, y el objetivo es modelar conjuntamente x y y usando la subcópula bivariada que ya les voy a presentar, de tal forma de que las variables de 1 hasta bp expliquen conjuntamente x, y. Esa es básicamente la idea a través de subcópulas. Ese es el tema central de la tesis. Bueno, entonces, aquí, ya en esos términos, ya se propone la distribución conjunta XY con los parámetros de beta 1, beta 2 que son asociados a cada una de las marginales. El teta es el parámetro de la subcópula y los b sub i son los datos de las variables explicativas. Y entonces aquí me disculpo como la forma como lo estoy presentando. Toda esta subcópula G es la que había propuesto inicialmente, el producto de las distribuciones de las marginales y esta función G de teta que aparece aquí. Eso es lo que es la propuesta general y en este modelo es sobre el cual voy a hacer la estimación, tal cual. Bueno, lo que voy a presentar ahorita es aplicado a la subcópula Farley-Gamber-Morgenstern. Sin embargo, yo ya, aunque lo voy a presentar para ese caso particular, ya hice las verificaciones y demostraciones para el caso general, para que sea válido lo que voy a decir exactamente aquí sobre el ejemplo particular. Primero, uno de los supuestos teóricos es que, por supuesto, exista las derivadas o las funciones de densidad de probabilidad de las marginales, o sea, las derivadas de Randon-Nikodym. Mm, También, si existe, pues ya llevándolo a ese nivel, pues el modelo quedaría de esta forma. Recordar que en subcópulas estamos trabajando en distribuciones. Aquí ya, si se cumplen las derivadas de Randon-Nikodym, pues aquí ya, en el caso particular del que estoy trabajando, pues ya llego a esta forma. En el caso general, si cumple las condiciones, es posible. Bueno, aquí, para el caso particular, pues aquí tengo el resumen de lo que sería la función de verosimilitud. Pues todo el desarrollo está en lo que llevo escrito, pero solo aquí muestro el resultado definitivo para el caso de la subcópula que estoy trabajando. También pues establezco en el escrito las condiciones generales que llevo a un resultado muy similar a este. Y el supuesto para poder llegar a esta forma es que las distribuciones marginales, se pueda construir la función de verosimilitud para poder llegar a una forma como esta, o en esta forma de producto que es ventajoso para los cálculos que siguen para la estimación de verosimilitud. Bueno, para el caso particular, dada las estimaciones de máxima verosimilitud, se deduce cómo sería el estimador o la forma como estima la verosimilitud de teta, que sería de esta forma. Aún así, pues lo presento de esta forma, pero ya dentro del trabajo ya se establecieron algunas condiciones demostradas para verificar que efectivamente se trata de una estimación de verosimilitud. Aquí, bueno, listo, aquí. Bueno, ya pensando en validar las estimaciones con las fórmulas y con las condiciones que se establecen, en esta parte de validación pues se piensa en establecer pruebas estadísticas. Aquí es muy, ¿cómo lo digo yo? Es de mucho cuidado, porque cuando uno trabaja en el contexto de pruebas de hipótesis, pues de alguna forma
hay un garante probabilístico por allí para poder validar. Entonces, la forma de validar este modelo se va a hacer de forma análoga como se hace en cópulas cuando se modela. Entonces, bueno, en la teoría de cópulas también se puede hacer modelamiento, pero allá es más fácil. De hecho, los que han trabajado cópulas me van a entender, porque el efecto de continuidad y algunos desarrollos allí facilitan mucho el modelamiento y poder validar. Aquí no tanto, porque aquí estoy dándome la posibilidad de que las variables aleatorias sean de diferente naturaleza. Entonces ahí está el medio del asunto. Entonces, para poder validar, se propone lo que sería la subcópula empírica. Esta propuesta la hace también Ferterli en su artículo, en el que la subcópula empírica va a ser el elemento clave para poder aplicar una prueba conveniente y poder empezar a validar tanto la pertinencia del modelo y tanto los otros supuestos del modelo y en sí validar el modelo. Bueno, aquí no lo menciono acá porque me extendería demasiado, porque como les digo, aquí en esta parte o en este momento en particular, habría que establecer las pruebas estadísticas que logren validar lo que estoy proponiendo. Y hacia el año del 2017, 2019, incluso 2020, según me pude dar cuenta, aunque no está, ese 2020 no está incluido, salió unos artículos de dos matemáticos de Tailandia, de apellidos Racha, Shingo y Tasena, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ellos mostraron, plasman en sus artículos cómo el espacio de subcópulas, bajo el contexto que se está manejando acá, es un espacio métrico, lo cual fue fortuito porque al ser un espacio métrico se puede definir o se puede pensar ya en establecer algo parecido a pruebas de bondad de ajuste como un H cuadrado, o como una prueba de Mons-Cramer, así como pasa en sus cópulas. Eso fue lo que se hizo acá en este trabajo. Hice una adaptación, sí, digámoslo así, partiendo del supuesto de que tenemos el espacio métrico de subcópula ya demostrado, verificado, y a partir de las métricas que se trabajan allí, poder establecer algo similar a una prueba Chi cuadrado o una prueba de Mons-Cramer para poder establecer lo que serían esas pruebas acá. Eso fue lo que se hizo y validarlo a partir de la subcópula empírica. Bueno, como les digo, no lo presento, pues si hay un momentico lo mostraría rápidamente el escrito que tengo al respecto, pero esa parte es algo larga. De una vez me voy a pasar al ejemplo simulado que tengo aquí. Pues el ejemplo simulado es nuevamente con una cópula FGM, para resumir. Eh, para ello, yo utilicé el paquete estadístico R. Aquí, como lo dice en el documento, utilicé esta librería Subcompet 2D, que es una librería que también la desarrolló Henderly para precisamente poder validar, perdón, para poder construir la subcópula empírica y a partir de allí, pues, usar lo que está en esa librería para poder implementar lo demás. Entonces, aquí en este ejemplo en particular, pues, estoy trabajando una entrada X, Bernoulli, que tiene como parámetro de esta forma, ustedes ya la reconocerán, y la otra entrada, simplemente una distribución exponencial negativa con parámetro 1, solo pues como para validar. Se simuló precisamente una matriz de datos a través de esta, eh, con los parámetros que yo les di para ver cómo es la estimación. Y simplemente lo que hice
o por lo menos lo que hice en su momento, fue encontrar los estimadores de máxima de similitud para las entradas, que es donde parte el supuesto teórico. Usé la fórmula de estimación y listo. Y obtengo, por lo menos para la primera simulación tamaño 10, que ya empieza a haber un acercamiento, lo cual es favorable. Debo aclarar algo con respecto al parámetro, y sobre todo para el cálculo del error estándar. Ahí tuve que implementar Bootstrap para poder llegar a ese valor. Luego lo hice también para 100, para 1000, 10.000. Bueno, los resultados son favorables. Aquí olvidé colocar los resultados para para lo que corresponde a la validación para la prueba de chi cuadrado adaptada a este contexto, y la prueba de Mois-Kramer para validar los modelos y otros supuestos. Pero en este momento de la tesis estoy en la fase de verificar, verificando ya pensando en aplicaciones. De hecho, ya hice una aplicación, pero no la quiero comentar todavía porque todavía está en revisión. Y de hecho, pues entre la simulación y la aplicación todavía sigo en revisión, aunque los resultados son favorables. También tengo que seguir mirando un poco la teoría, pues para que no se me escape algún detalle, porque sobre todo en la parte de las pruebas, eh, estoy basándome en esos trabajos previos y estoy emulando lo que normalmente se hace en un espacio métrico para construir estas pruebas, en ese espacio de su cópula. Bueno, no, aquí se me olvidó que también calculé la dependencia en los 4 escenarios y me genera estos valores. Bueno, parece que la dependencia está en sentido positivo y marca estos valores. Bueno, bien, conclusiones. Me he dado cuenta que trabajar en subcópulas genera más desarrollo computacional. Es demasiado, se necesita usar demasiados hechos muy diferentes a lo que pasa en cópulas, a pesar que en cópulas también el desarrollo es fuerte, pero aquí lo es más porque es mucho más abierto. Se está trabajando en 2 dimensiones, pero se pueden mirar otras posibilidades, pensar en varias dimensiones y bueno, listo. Todavía seguimos mirando más detalles para dentro de lo que se está desarrollando dentro de este trabajo. Bueno, listo. Estas son las referencias usadas. Como pueden darse cuenta, algunos son textos conocidos. Aquí particularmente el artículo de Derley que he estado comentando y otras referencias conocidas, además de otras que no plasmé acá. Bueno, muchas gracias y bueno, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, profesor Luis Eduardo. ¿Alguna pregunta? Anyone has a question for the presenter? Luis, por favor, adelante. Gracias. Un par de preguntas. ¿Qué ventajas, digamos, tiene el usar subcópulas con respecto al enfoque clásico de cópulas? Bueno, precisamente en cópulas, si ustedes saben la teoría, está concentrado en el supuesto de que las variables aleatorias tienen que ser continuas. Y ahí está respaldado por el teorema de Sklar, que hace que si yo trabajo las entradas con variables continuas, esa cópula es única. Pero sigamos en el contexto de cópulas. Cambiar alguna de las condiciones de las marginales, si trabajara, por ejemplo, una discreta y una continua, esa cópula no sería única.
Y entonces ahí se abriría varios modelos y bueno, entonces creo que ahí la situación se complica. Pero en subcópulas, gracias a ese lema de unicidad que comenté que es muy parecido al teorema de Sklar, incluso ese lema de unicidad se utiliza para demostrar el teorema de Sklar, el lema de unicidad me garantiza que independientemente de la entrada, si es discreta, continua, la naturaleza que tenga las variables aleatorias, esa subcópula va a ser única. Entonces voy a trabajar sobre esa única subcópula y puedo desarrollar tranquilamente mi modelo. Esa es una principal ventaja que yo le veo. Bueno, no sé si Ok. haya otra. Sí, perdón, sí, y por ejemplo, en un caso en donde usted tuviera dos variables continuas, ¿hay alguna ventaja, digamos, en términos de la medida de dependencia de cola entre usar cópulas y subcópulas? No, fíjate que ahí pues si se tiene que ambas variables aleatorias son continuas y de lo que yo me he dado cuenta, ahí sí, pues utilizar la teoría de cópulas, ahí sí tiene ventajas, aunque se podría trabajar acá y mejor dicho, aquí en lo que yo estoy proponiendo todavía se utiliza elementos fuertes, es que al pasarme a nivel de cópulas le toca a uno, eh, aparecen más hechos computacionales, ya no es lo clásico, le toca a uno hasta utilizar simulación para poder llegar a la estimación. Mientras que si yo tengo dos continuas, aunque yo podría aplicar esta misma teoría en subcópulas, pues veo que es más fácil trabajar en la teoría clásica de cópulas clásicas y allí por ahora. Es lo que he visto. O sea, en lo que estoy proponiendo, sí se podría trabajar continuas, pero sí debo reconocer que es mucho más ventajoso trabajar las continuas en lo que ya está en cópula. Prácticamente lo de su cópula está pensado en casos que no necesariamente sean continuos. Ok, Esa es la idea. gracias. No, a ti, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta que yo tengo es con respecto a la estimación que usted hizo. Sí, Usted hizo el error estándar, calculó usando Bootstrap, ¿verdad? sí, en la parte del parámetro de dependencia. Ok, y para derivar el error estándar analítico es muy complicado. Sí, bastante, porque no, al, estoy trabajando, al deducir, al tratar de encontrar esa fórmula de estimación, la verdad, teóricamente hablando, no veo un camino para que me diga, bueno, el error estándar tiene esta formulación analítica, no la vi y me fui por el camino de Bootstrap, como sucede en muchos casos. Y en este caso, la estimación puntual que usted calculó fue también un promedio de todas las estimaciones o fue, Bueno, esa fórmula fue deducida, bueno, primero en el argumento teórico de la, eh, de encontrar el parámetro, fue basado sobre la medida de dependencia. Bueno, en este caso, en el ejemplo particular, la subcópula que estoy presentando tiene la característica de que no va a haber un máximo absoluto, sino un máximo relativo, y entonces al deducirlo, lo deduje de la fórmula de la medida de dependencia de subcópulas. Ahí lo deduje esa fórmula. También utilicé el hecho de que si, bueno, un teorema que está dentro del trabajo que bajo ciertas condiciones, que si existe bajo los marginales la función, las estimaciones de verosimilitud, la dependencia también va, si encuentro el máximo, un valor que maximiza esa parte de la función de verosimilitud, va a ser, perdón, no sé si usted recuerda que cuando presenté la función de verosimilitud era un producto de tres partes. Entonces, la parte que corresponde al parámetro de dependencia, si encuentro el máximo, va a coincidir con la función con la estimación de máximo de su verosimilitud. Entonces, es una demostración que hice dentro del trabajo o que va dentro del trabajo en este momento para poder garantizar que sí es
conduzca al resultado que se necesita. Es lo que va en este momento. Bueno, no sé si fui claro con la respuesta. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta, no sé si la puedo responder ahí de una vez. Dice que ¿cómo se podría reconstruir la medida de dependencia para dimensiones mayores que 2? La verdad que yo también estaba pensando en eso, así como se hacen cópulas, pero no lo veo, todavía yo no lo veo, todavía no sabría dar respuesta a esa pregunta, porque de hecho, mm, eh, por lo menos en el caso de cópulas, cuando se pasa a, a 2 dimensiones, eh, el límite inferior efectivamente deja de ser cópula y aquí la verdad no sé y no me atrevo a decir si sí o no, pero no sé si pasa lo mismo en subcópulas, que pasar a otras dimensiones el límite inferior pase lo mismo que en cópula, y sí no podría responder exactamente. Creo que a Chubay se le fue la conexión, entonces no sé si hay alguna Bueno, otra, alguna otra pregunta para don Luis Eduardo. Ok, entonces le agradecemos a Luis Eduardo la presentación y también le agradecemos al resto de expositores. Creo que ahora vendríamos con muchas un gracias. descanso. Ajá, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Vendríamos con un descanso y regresaríamos a las 10 de la mañana con dos charlas más. Hasta luego a todos. Gracias.